Hoy se conocieron datos oficiales con respecto al comportamiento de la economía uruguaya durante el segundo trimestre del año, ¿no? Esto es de abril a junio de este 2023 y está aquí Germán de Agosto para poner lupa encima de esos números. ¿Cómo andás, Germán? ¿Todo bien, Tincho? Todo bien. Sí, vamos a empezar. Siempre acordate que tenemos dos referencias para comparar. Una tiene que ver con lo que pasó en relación al trimestre previo, Sí. Y otra tiene que ver con lo que pasó frente al mismo trimestre del año anterior. ¿Con cuál empezás? Con la del trimestre previo. Ahí Es decir, está. vamos a estar comparando segundo trimestre contra primer trimestre, ¿sí? Y el dato que tenemos hoy es una caída de 1,4%. Ahí se ve, por ejemplo, la recesión. La definición técnica de una recesión es justamente cuando encadenás dos trimestres consecutivos de caída en términos trimestrales. Eso fue el año pasado. Así es, esa fue durante el segundo semestre del año pasado. La economía salió de la recesión en el primer trimestre, es decir, entre enero y marzo, y ahora volvemos a tener justamente una caída que en este caso es del 1,4%, ¿sí? Que refleja esencialmente la sequía y también impactos asociados a las obras de UPM, ¿sí? Que ya se está culminando y por ende estamos empezando a ver cómo eso deja de aportar, ¿sí? Así que ahora pasamos a la siguiente placa. A ver. Y ahora vamos a la comparación frente a igual trimestre del año anterior. Interanual en este caso. Interanual, así es, ¿sí? Y acá lo que tenemos es una caída del 2,5% y esta es la caída que vamos a tratar de desentrañar entendiendo justamente el Producto Interno Bruto desde dos perspectivas, que son las dos perspectivas que tenemos para analizar cualquier dato que tenemos de actividad. Una tiene que ver con el origen de la producción, cuáles son los sectores de actividad que están produciendo más o menos, y lo otro tiene que ver con el destino de la producción, ¿eh? Va hacia el consumo, va hacia el resto del mundo, ¿sí? Entonces son dos perspectivas complementarias porque son las dos caras de una misma moneda, que en este caso es la contracción del Producto Interno Bruto, ¿sí? Entonces, dicho eso, pasamos a la siguiente placa y acá tenemos la perspectiva de los sectores de actividad. Y lo primero que llama la atención es la caída que registró el sector agropecuario, esperable, dado lo que fue el impacto de la sequía. Despegadísimo del resto de los sectores que cayeron, ¿no? Totalmente, casi un 30% de contracción en términos interanuales. Y también el sector de energía eléctrica, gas y agua, que también es un sector muy sensible a este tipo de fenómenos climáticos. En este caso cae 12% por la menor generación de energía hidroeléctrica. Claro. ¿Sí? Pero si sacáramos estos dos sectores, que era esperable que tuvieran esta contracción, producto del impacto de la sequía, lo que tenemos es una economía estancada, ¿sí? Hay sectores que caen, en particular la construcción, justamente por lo que discutimos en torno a UPM, Ferrocarril Central, exactamente. El comercio y la industria también son sectores que caen. Cuando le sumamos el aporte de los sectores que crecen, ahí es donde nos queda como el empate. Es decir, vamos de vuelta, si sacamos el impacto esperado de la sequía sobre estos sectores, tenemos una economía estancada. La caída de estos sectores compensa el crecimiento de aquellos sectores. Siempre la referencia es frente al mismo trimestre del año anterior, ¿sí? Esta es la perspectiva de la oferta, o decir, de los sectores de actividad. Una de las caras de la moneda. Si ahora pasamos a la siguiente placa, vamos a ver de alguna manera la otra cara de esta moneda, que es los componentes de la demanda, ¿sí? Acá tenemos lo mismo. Algunos componentes caen, en particular la inversión, que refleja también justamente UPM y Ferrocarril Central. Por eso es la contracara de lo que pasa con la construcción. Sí. Lo vemos en la inversión. Tenemos la caída de la exportación, en particular carne y soja, también esperable, dado los datos que mes a mes hemos ido considerando, ¿sí? Y luego que tenemos el crecimiento del consumo privado, ¿sí? Bastante importante, 4,8%. Problema es que parte de ese crecimiento lo vemos en las importaciones, porque es consumo que hacemos los uruguayos en Argentina. Claro, te iba a ¿Sí? decir, ahí está incidiendo la gente, los miles de personas que cruzan Argentina para consumir del otro lado. Eso es lo que llamamos justamente la fuga de demanda, Claro. ¿sí? O sea, las compras que se hacen del otro lado y por ende generan actividad del otro lado. Acá lo vemos como un aumento del consumo, pero también está justamente recogiendo lo que pasa con las importaciones. Entonces acá tenemos las dos perspectivas complementarias sobre las cuales nos podemos aproximar a los datos de actividad económica, que en este caso marcan una contracción tanto en términos trimestrales como en términos interanuales. Y que hay que esperar hacia adelante, hacia el futuro. Bien, ahora vamos a la última placa y lo que tenemos es la evolución anual acá del PIB, ¿sí? Son los años, tenemos bastantes datos del 2000, se ve el impacto de la crisis del 2002, se ve el impacto de la pandemia, el rebote que le siguió a la pandemia, y ahí lo que tenemos son las últimas proyecciones que surgen del relevamiento que mes a mes hace el Banco Central entre más de 20 analistas que contestan cuánto va a crecer la economía este año, cuánto va a crecer el año que viene y cuánto va a crecer en 2025. ¿Qué es lo que está dando este año? Un crecimiento muy bajito, del 1%, ¿sí? Que viene justamente de varias
correcciones a la baja, producto del impacto de la sequía, producto del impacto de la inestabilidad regional, producto de un escenario externo menos favorable del que tuvimos durante los 2 años previos. Y después estaría esperando un rebote de la actividad del 3% para 2024 y ya más parecido a lo que tenemos como producto potencial en el caso del 2025, ¿sí? Hacia dónde tendería el crecimiento del Uruguay en el mediano plazo. Esas son las últimas proyecciones que tenemos. En algunas semanas vamos a conocer la actualización, que justamente va a recoger este nuevo dato que conocemos, porque estas proyecciones se hicieron antes de tener esta información adicional y luego se mete en esa licuadora y tenemos mejores proyecciones en torno a lo que podemos esperar hacia adelante. Bajando del lenguaje técnico, para cerrar, 3% proyectado para 2024, 2,5% para 2025, señor economista, ¿es mucho o es poco? Y es relativo, bueno, todo es relativo en la vida, ¿no? O sea que esto es relativamente poco en relación a los desafíos que tiene justamente nuestro país cuando lo miramos en una perspectiva de mediano y largo plazo, porque justamente supone que a la luz de todas las transformaciones que están confluyendo y desafiando el mundo del trabajo, el mundo de la tecnología y otro conjunto, pobreza, primera infancia, un montón de otras cosas, este es un crecimiento que es relativamente poco, ¿sí? Relativamente poco para sostener de alguna manera la cohesión que de alguna manera valoramos los uruguayos en torno justamente a las perspectivas de bienestar. En ese sentido, es relativamente poco. Un debe rendir más sería en la escuela. Si puede o no es otra discusión. Exacto, en otras palabras sería necesario un mayor crecimiento que este justamente para poder enfrentar esos desafíos que emergen no en 2024, no en 2005, sino cuando levantamos un poco más la mira y pensamos en las próximas décadas. Gracias, Germán. Muy bueno como siempre.